Muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo la introducción, el curso básico de espiritismo, y esta es la clase número 12. Esperamos que se unan más personas y bueno, esperaremos 5 minutos para después iniciar. Muchas gracias por acompañarnos. Si todo se escucha en orden y bien, pues avísenme por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, espero que se oiga bien. Hay una cuestión aquí que seguimos con el problema de los comentarios. No sé bien por qué no se me están desplegando. Vamos a continuar y vamos a iniciar. Espero que se vaya normalizando a lo largo de la plática. Y bueno, pues realmente esta cuestión de Facebook ignoro porque ahora cambia lo de los comentarios. La vez pasada a mí me funcionó sin ningún solo problema. No entiendo. Pero bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa estamos por aquí. Y si no se normaliza, se nos ocurrirá una manera de solucionarlo, algo se nos ocurrirá, no se preocupen. Entonces, buenas noches a todos. Agradezco su compañía y la noche de hoy continuaremos nuestro curso básico de espiritismo que hemos venido llevando a lo largo de hasta el momento 12 sesiones y en el cual hemos venido reflexionando, trabajando y a veces dando una lectura un tanto personal, pero muy ligada al texto principal del fundador del espiritismo, que es Allan Kardec. Estamos basándonos en el libro de los espíritus para llevar este estudio, porque es la piedra angular. Básicamente, a partir de ese libro podemos tener una idea muy clara de qué es el espiritismo y es una introducción muy específica sobre las mecánicas, sobre el ordenamiento del mundo, sobre qué podemos encontrar y entender por medio del espiritismo y nuestra relación de nosotros como espíritus y la divinidad y muchísimas otras cuestiones sobre del progreso. Debido a ello, el Consejo Espírita de México ha decidido llevar estos estudios. El día de hoy, a mí, Eric Donce, me toca la oportunidad de dar la ponencia número 12 y en la cual trataremos sobre la ley divina o la ley natural al cierre del libro tercero, del libro de los espíritus, y veremos las cuestiones de la ley de justicia y amor, la perfección moral del espíritu, y lo que es más interesante y que es un privilegio para mí, es que esta clase de hoy cerraría lo que sería el tercer libro, para posteriormente entrar al cuarto libro. Este tercer libro, pues es muy interesante y lo hemos venido estudiando. Antes de continuar, daremos inicio con una pequeña reflexión a cómo hemos venido haciéndolo. Y hacemos una reflexión. La mecánica es esa, hacemos una reflexión. Iniciamos posteriormente el curso y si tengo posibilidad de leer los comentarios por esta situación de Facebook, estaré respondiendo los comentarios al término de un primer segmento y después al final de un segundo segmento.
Entonces digamos que vamos a dividir esta plática en dos partes, con al final de cada parte un cierre intermedio para poder tener una conversación. Sin más por el momento, entonces procederemos a la reflexión para posteriormente poder abordar nuestro estudio de manera formal. A mí me tocó... Bueno, vamos a empezar de esta manera. En primera instancia, pido una reflexión, un acto de caridad para todos aquellos que en este momento están viviendo una situación complicada por la pandemia, las consecuencias de muchos hermanos que posiblemente están partiendo, y las condiciones en que muchas familias viven estos duelos, ¿no? Nuestra obligación, en cierta manera, es tener caridad hacia ellos, pensar hacia ellos y rogar, pedir, porque estas pruebas sean llevadas de la mejor manera y haya un proceso de luto bien resuelto, y no nada más para aquellos que están perdiendo familiares, sino aquellos que también tienen vicisitudes económicas y de muchos otros tipos, ¿no? Médicos que posiblemente están ahorita privados de la presencia de la familia por tener y brindar seguridad a sus familiares, ya que ellos están en zonas de alto contagio. Este tipo de sacrificios que muchos hermanos están haciendo dentro del ámbito médico y de muchos otros ámbitos que son esenciales, y de otras personas que se han venido complicando sus fuentes de ingresos y sus fuentes de trabajo, que a final de cuentas sea algo que se pueda ir, encontrar el motivo, adaptarse, y que también produzca en sus hermanos de alrededor, estreche los lazos de solidaridad y de caridad hacia ellos. Eso es algo que a mí me gustaría invitarlos a todos para pedir, y yo pediría eso a la divinidad, a toda la espiritualidad, la asistencia espiritual, emocional, a nivel espiritual, para todas estas personas que están en estas vicisitudes, que son muy variadas. Les pido un minuto de recogimiento para poder para pedir en este sentido, y procederemos a lo siguiente. Me gustaría leerles algo antes de empezar relacionado con el tema que hoy vamos a tratar. Es un texto que está tomado del libro de Cándido Javier, del Espíritu de la Verdad, y se llama Jesús y tú. Lo voy a leer. Nuestro Maestro no usó las condiciones excepcionales del mundo para exaltar la luz de la verdad y la bendición del amor. Como resultado, no espere a que la renovación exterior en la vida diaria ayude. Inicie inmediatamente la sublimación. Jesús no tenía una piedra sobre la cual apoyar su cabeza. Si tienes un recurso mínimo, ya tienes más que él. Jesús se fue a la edad de los 33 años. Si eres mayor de edad y tienes oportunidad de ayudar, agradece a lo alto por dar más de ti. Jesús no encontró a nadie que lo apoyara en el momento difícil. Si recibe apoyo de alguien en momentos críticos, esté agradecido. Jesús no pudo escribir nada. Si puedes escribir pensamientos en la expresión del bien, colabora sin demora para la felicidad de todos.
Vemos, por tanto, que la vida real nace y evoluciona en el espíritu eterno y no depende de las apariencias para proyectarse en la dirección de la perfección. Jesús va delante de nosotros. Si quieres hacerlo bien, solo síguelo. Sigámoslo entonces. André Luis. Pues bien, como les mencionaba, esta sería la clase 12 y esta clase lo que a mí me da mucho gusto de darla es que es el cierre de todas las leyes divinas, de este ordenamiento divino y esta relación del hombre por tratar de proponer cierto ordenamiento a partir de estas leyes en base a sus dinámicas sociales, a sus momentos históricos. Vamos a hablar aquí en este momento acerca de la ley de justicia, amor y caridad. Y es importante en este momento, en estos últimos dos temas que vamos a tratar de hoy, porque es precisamente el cierre del tercer libro. Y es donde se cierra con una cosa que es importantísima, y esto lo digo a título personal, pero también lo percibo que es de esa manera en otros textos espíritas, que es el amor y la caridad. Por eso, en este punto, se considera que la justicia, el amor y la caridad conforman una sola ley, y que realmente, que este es el punto principal, si existe y se sigue esta ley, realmente lo que vamos a tener es la gran máxima de que vamos a ir viviendo con nuestros semejantes en un proceso de cada vez mayor adelantamiento moral y espiritual. Por lo tanto, ¿por qué? Porque simplemente el amor, la caridad y por ende la justicia hacen que nuestra convivencia como espíritus encarnados y eventualmente como espíritus nada más, logre una evolución muy clara y que tengamos incluso grandes posibilidades de gozar una gran felicidad, no solamente como espíritus desencarnados, sino incluso en este mismo plano terrestre. Es un gran compromiso y no en balde fue el principal mandamiento que Jesús nos dejó antes de dejar este plano. Es importante dentro de este estudio entender una cuestión. Usualmente se habla de justicia. Hablamos de justicia, ¿no? Y perdón, no sé esto. Hablamos de justicia. Tenemos que definir justicia para poder entender un segundo. Cuando hablamos de justicia, necesitamos definir a qué se refiere, a qué entiende uno por justicia. Generalmente, digamos que la definición sería que puede ser desde cumplir una ley, pero en términos particulares del cual estamos hablando en este momento, es el brindar a cada quien lo que es suyo. Digamos que esta sería la noción general. Tenemos que definir, por un lado, otro concepto que es el derecho natural. Y en este sentido, el derecho natural son derechos inherentes a las personas, a los seres humanos. No hay un poder que se les otorgue. No es fruto de una legislación. Vaya, es algo que está mucho más allá de las instituciones humanas. Esto es
algo que es heredero de la época de la Revolución Francesa y de varios otros procesos previos, en el cual se le empieza a reconocer al humano, al ser humano, simplemente por el hecho de haber nacido como ser humano, una serie de derechos que son inalienables y que todos ellos terminan tarde o temprano en la mayoría de las legislaciones, de constituciones y de cartas magnas que dominan buena parte de nuestra vida social. De ahí la importancia. Es interesante porque Kardec procura abordar este tema. Otra vez tenemos que entender a Kardec desde dónde está, pero el hecho, hay que recordar que en ese momento estos derechos universales que ahora se nos hacen muy comunes, realmente a mediados del siglo XIX no eran lo más común. O sea, había habido un proceso, la Revolución Francesa había terminado había sucedido escasos 100 años antes de Kardec, y había habido un proceso en el cual se había ido generalizando poco a poco, pero no era una norma en todos los países del mundo. Actualmente hay muchos de estos derechos que asumimos y que damos por hecho que deben de ser de esa manera y que tienen que ser respetados, ¿no? Un ejemplo, pues simplemente es el derecho a la vida, por ejemplo, y hay muchos otros derechos que son inalienables, ¿no? El derecho a la libertad, por ejemplo. Ahora, Kardec, cuando le pregunta qué es lo que se entiende en el libro de los espíritus y para el espiritismo, qué son estos derechos naturales, y ellos entienden que son estos mismos derechos que le corresponden a cualquier persona, a cualquier hombre. Esto es, Dios no ha creado a los seres humanos distintos, no hay diferencias, todos son iguales. En este sentido, se entiende que son derechos eternos y van muchísimo más allá de las instituciones. A final de cuentas, las instituciones, digamos que van un poco a la saga de este tipo de derechos naturales. Y se entiende que al estar más allá de las instituciones, tenemos esta noción de lo que es una idea justa o injusta, o un acto injusto o justo. Pero a la medida en que el humano, en que la persona se va desarrollando moralmente, va teniendo más presencia de ese sentimiento. Vaya, no es que alguien que esté más atrasado moralmente no tenga un atismo o una cierta noción de que lo que está haciendo no es justo, o lo que está viendo no es justo, sino que tal vez no lo tiene tan estructurado, pero sí hay una cierta noción que le llega, una cierta idea de conciencia en el cual le dice que esto no es tan correcto. En el momento en que la persona está más evolucionada moralmente, tiene más conciencia y entiende más por qué es así. Por esto es que se invita a que cuando uno tenga cierto tipo de dudas o cierto tipo de situaciones, uno se pregunte, tenga la empatía de ponerse en los zapatos del otro y a final de cuentas pensar que si a uno le sucediera en este tipo de situaciones, cómo lo tomaría o cómo lo entendería. Y eso es una medida para entender qué tan puede ser justo o no una resolución. Dentro de los derechos naturales, se destaca por los espíritus que hay un derecho a la propiedad legítima. Pero es importante entender qué es este derecho a la propiedad legítima, porque está muy ligado al respetar los bienes de los demás. Ellos entienden de que a final de cuentas esta propiedad legítima es aquella que está lograda
por medio del esfuerzo, por medio del trabajo, y que no es algo mal habido ni sustraído de alguna persona, robado o tomado por medio de actos no muy claros o correctos. En este sentido, digamos que los espíritus, apoyándose dentro de la misma ley del trabajo, reconocen y nos dicen que está reconocida este derecho a tener una propiedad sobre ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es fruto del esfuerzo que cada quien ha realizado de manera particular. Y en este sentido, la justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno. Y uno de estos derechos es el derecho a la propiedad. Existe una idea muy curiosa entre ley y justicia. La ley y la justicia deben de tener cierta unidad. Deben de tratar de estar en la misma línea y con la misma lógica. Deben de expresar la misma virtud. Esto es que lo que es justo debe de convertir en ley. Pero recordemos que en un lugar como la Tierra, que no es un lugar perfecto, que nosotros no somos perfectos, esto no siempre sucede. Hay veces que la ley simplemente no necesariamente es justa. Y han habido ciertas estructuras de leyes que no necesariamente han beneficiado a la humanidad en conjunto, sino que han beneficiado solamente a ciertas personas y por ello dejan de ser justas porque son inequitativas, ¿no? Y muchas veces afectan a pobres y a débiles. En este sentido, debemos de tomar como una guía que si algo establece una prerrogativa o una ventaja de alguien, de un individuo sobre el otro, realmente esto es injusto. Esto es, la justicia aplica en que debe de ser parejo para todos. Ahora, encontré un texto en Acción y Reacción por parte de Chico Javier y André Luis, que dice que el espiritismo revela una concepción más amplia de la justicia. La criatura no está simplemente subordinada a los criterios jurídicos del mundo, categorizados como si fueran cirujanos eficientes en el tratamiento o la extirpación de una gangrena social o de un mal social. Cuanto más iluminada es la criatura, más responsable y más naturalmente entregada a los límites de su propia conciencia en la tierra afuera, siempre se ve envuelto en las espinas de la culpa. Es muy interesante esta reflexión escrita por el medium Chico Javier, porque no necesariamente, aquí nos está reflexionando otra vez que no necesariamente lo que es correcto en términos legales o jurídicos necesariamente es justo. Y en este sentido tenemos la responsabilidad de estarnos planteando constantemente qué es aquello que estamos haciendo o valorando o participando para saber qué tan justo es para los demás. En este sentido, hay un texto que viene de la pregunta 876 y su respuesta del libro de los espíritus de Allan Kardec, que me gustaría leerla de manera textual, y dice: Cristo os lo dijo, querer para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Dios ha depositado en el corazón del hombre la regla de la verdadera justicia, por el deseo que siente cada uno de ver que se le respeten sus derechos. En la incertidumbre de lo que debe hacer respecto de su semejante, en una circunstancia dada,
Pregúntese el hombre cómo quisiera que se portasen con él en tal circunstancia. Dios no podía darle una guía más segura que su misma conciencia. Y es a lo que nos referíamos hace un momento. Y en la 879 podemos leer: así, cuando el hombre practique la justicia en toda su plenitud, tendrá el carácter de verdadero. Es justo, a ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor del prójimo y la caridad, sin lo que no existe verdadera justicia. Y en este momento nos estamos ligando a nuestra siguiente idea, que es el amor y la caridad por el prójimo. Vaya, en este sentido, la cita que hace Kardec y los espíritus acerca del comportamiento de lo que mencionó Cristo es más claro ni el agua. Y si aplicásemos esto a nuestra vida cotidiana, nos daríamos cuenta que es algo muchísimo más generalizado de lo que nosotros podemos, debería ser algo más generalizado de lo que realmente hacemos a diario. Es muy importante que nosotros tengamos esta reflexión a cada momento. Ok. Bueno, les comento, no me están saliendo los comentarios en la página, aquí en mi aplicación, pero lo voy a ir leyendo por medio de mis, perdón, tuve que conectar mi teléfono para poder leer estos comentarios. Y déjame nomás quitarle el sonido. Ok, denme un segundo para poder continuar hablando de lo que estábamos, porque esta cháchara se nos convirtió en perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces ya por lo menos puedo leer por medio de mi aplicación telefónica, aunque no lo vea directamente en la página, ya podemos hacer esa conversación en breve. Entonces déjeme terminar desarrollando lo que estamos desarrollando, ya se me ocurre cómo solucionarlo. Bueno, entonces continuemos. Dentro de esta ley de justicia, también tenemos esta ley que es de amor y de caridad y que van juntos. Es algo muy importante dentro de cualquier desarrollo espiritual que tengamos, y en particular dentro del espiritismo, el punto de la caridad. Y es importante entender qué entendemos entre caridad, por caridad en el ámbito espírita, y qué relación existe entre la caridad y el amor que profesamos hacia el prójimo. Para entender qué es caridad en el sentido en que Jesús lo entendía, debemos de entender lo que es el tener indulgencia, tolerancia, empatía para con todos los que nos rodean, y respetar las imperfecciones, entenderlas. Básicamente, digamos que para mí caridad es cobijar al otro, es abrazarlo con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos y con todas estas ofensas, poder abrazarlo espiritualmente. Esa es la manera en como yo lo entiendo. Y en este sentido, no necesariamente es esta noción de dar un óvulo, dar una limosna o bienes nada más, sino que puede ir desde el ámbito más simple de escuchar, ser solidario, darle a entender a la otra persona que uno lo apoya. La virtud de escuchar muchas veces es lo que más requieren los hermanos y más requerimos muchas veces nosotros. Aprender a escuchar es un acto de caridad verdaderamente grande, ¿no?
En este sentido, en el libro de los Espíritus, se menciona que el amor y la caridad son el complemento de esta ley de justicia, porque si amamos al prójimo, le vamos a hacer todo el bien del que seamos capaces de realizar. De entrada, porque nos gustaría que también lo hicieran con nosotros, y el hecho de realizarlo con el otro se vuelve un acto de doble vía. Y en este sentido lo que mencionábamos de que no se limita a la limosna, sino a todas las relaciones. Debemos de entender, y después de todas las leyes que hemos venido estudiando, que somos espíritus que venimos a encarnar en comunidad. ¿Por qué? Porque los otros nos reflejan nuestros errores. O sea, muchas veces se dice que lo que más nos molesta es lo que consideramos errores en los otros, realmente muchas veces es porque son errores o son defectos nuestros. Y en este sentido, es un sistema que va en dos vías, ¿no? Va de nosotros hacia las demás personas y de las demás personas hacia nosotros. Y en este sentido, dejan de existir una noción de inferiores, superiores, iguales o no. Podrán existir jerarquías sociales o jerarquías laborales, pero la realidad es que todos como espíritus somos iguales, por lo tanto estemos o no encarnados, fuimos creados de la misma materia, de la misma forma. Ahora, se menciona en la pregunta 640, en el ítem 648, que la ley de justicia, amor y caridad es la más importante, ya que permite al hombre salir adelante en la vida espiritual porque resume todas las demás leyes. Y a eso es que me refiero, que me gustaba mucho dar este cierre, porque realmente con estas dos leyes se engloban básicamente la principal misión que tenemos como espíritus encarnados y como espíritus. En este sentido, para profundizar en qué se entiende por caridad desde la perspectiva espírita, los espíritus contestaron que es la benevolencia hacia todos, la indulgencia por las imperfecciones ajenas y el perdón de las ofensas. Entonces, en este sentido, hay por ahí una cuestión que en este tipo de actos de caridad, de amor y de justicia permiten que los hombres tengan armonía. En este sentido, el invitar a la caridad va muchísimo más allá, ya que permite un mayor, no nada más un desarrollo material, sino un desarrollo espiritual y moral, pero implica un compromiso afectivo, porque a final de cuentas somos seres que al momento de establecer esta ayuda, establecemos esta relación afectiva y se establece un conflicto, se establece una relación que establece buenas relaciones, una nueva interrelación entre las personas. Por eso es que es muy importante la caridad bien entendida. Porque el amor y la caridad, al hacerle al prójimo todo el bien que nos es posible y que nos gustaría que se nos hiciera a nosotros, inmediatamente desemboca a las palabras de Jesús, que es amaos los unos a los otros. Por eso se menciona que la justicia, el amor y la caridad en realidad son una misma ley. ¿Por qué? Y esto viene del libro de los Espíritus. Porque de todas las leyes naturales permiten al hombre salir adelante más en la vida espiritual y resume a todas las demás. En este sentido, la caridad, como mencionábamos, va muchísimo más allá de las limosnas. Un acto de caridad es un acto profundamente humano, y el hecho
de que nosotros no prestemos la comprensión, y aquí digo yo, la empatía hacia los demás, puede traer consecuencias en nuestro tejido social. Realmente es un gran beneficio el hecho de realizar la caridad, y en este sentido es un objetivo muy claro y muy importante que tiene el movimiento y la filosofía espírita, la doctrina espírita. Es indispensable que como espíritas, y yo diría no nada más como espíritas, sino como seres encarnados en este plano, practicar la caridad bien entendida, practicar por ende la justicia y el amor. Entonces, si nosotros tenemos una reflexión de que nos gustaría que pensemos qué es lo que estamos haciendo, y reflexionemos en nuestros actos en términos de qué sucedería si aquellos que son afectados fuese yo mismo, tendríamos la primera cuestión de una claridad de qué sería algo justo. Y en segunda instancia, el hecho de que tengamos este acto de amor y de empatía hacia los demás nos lleva necesariamente a asistir a los demás, a las personas que nos rodean en nuestro ámbito social, pero asistirlo tal vez no nada más desde un lado material, sino también asistirlo desde un lado emocional, desde un lado espiritual. En este sentido, incluso uno podría decir que la limosna o darle de comer a alguien que esté hambriento es un gran acto, y que eventualmente por eso uno ya está ejerciendo la caridad. Y en cierta medida sí, aunque debemos de recordar que no es lo mismo decir, híjoles, pues nada más es lo que me sobra o lo que no utilizo, sino que va más allá. El hecho de darle de comer a alguien que tiene hambre, no nada más es darle y brindarle esta oportunidad material, económica, para lograr suplir una necesidad que tiene, sino también con esto es brindar estos elementos no desde un punto de vista de superioridad, sino con un profundo respeto y una profunda empatía por lo que se está brindando. Y en este sentido, no nada más es el bien material que tal vez uno esté dando, sino hay una especie de solidaridad, una relación con el otro que se establece a un nivel espiritual y a un nivel emocional. ¿Por qué? Porque la caridad que es dada de esa manera no nada más llena el estómago, sino que además llena el espíritu, llena el alma, y le da la oportunidad a la otra persona de tener un espacio de paz, en el cual puede tener una nueva manera de volver a iniciar la siguiente día, una siguiente acción. Y esto es una gran responsabilidad para todos los que rodeamos que rodeamos a los demás, por poder suplir y por poder ayudar. Vaya, que la ayuda no solamente es material, sino que también una ayuda bien entendida conlleva una relación que se materializa en el objeto, pero que también establece una serie de relaciones emocionales, una serie de relaciones espirituales, que lo que hacen es que simplemente toda nuestra estancia de nosotros y de los demás en este planeta se vuelva una estancia feliz. Porque aquellos que han dado caridad de corazón también tienen la retribución y la tranquilidad de haber servido a un prójimo. Y bueno, son 8:44. Vamos a hacer aquí una pausa con la ley de... Cerramos la ley de justicia de momento, antes para pasar a la perfección moral. Y no sé si existe alguna u otra pregunta. Voy a leer los comentarios.
Nayeli, buenas noches, una disculpa. Muy bien. Nayeli, una disculpa a todos. La realidad es que hay un problema aquí de cómo se despliegan los avisos en la página de Facebook. Así es que, vaya, lo estoy leyendo desde mi teléfono, entonces por eso hay un poco de lag de retardo entre una cosa y otra. Entonces no ubico bien a qué horas escribieron esto, pero les agradezco su compañía, Nayeli. Helen, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. A mí me da muchísimo gusto estar aquí. Vicky, buenas noches. Nos mencionas que tu hermana está recién operada. Deseamos lo mejor, deseamos que se desarrolle de la mejor manera el padecimiento que ahorita tenga, y que también existe esta asistencia espiritual no nada más para ella, sino para las familias que están alrededor. Confiamos en que todo va a salir bien. Y pues muchas gracias por acompañarnos desde el hospital. Esperamos que sea esta una compañía que por lo menos te deje algo más que simplemente estar ahí a la espera y en la atención. Esperemos que así sea. Liliana, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Liliana. José Antonio, muy buenas noches. Hace un comentario: caridad en lo económico o material es una dádiva, en el sentido moral es darse a uno mismo, y así lo entiendo yo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, digo, uno que tuvo la oportunidad de nacer y crecer en el centro espírita, lo que yo recuerdo de la casa que frecuentaba mi familia, y a la cual estuve muy relacionado y quise muchísimo, pero bueno, ya los años han pasado. Y el principio que más, pero más los guiaban eran estos, que era la fraternidad, que no se menciona aquí, pero tiene mucho que ver, el amor y la caridad. Era una especie de lema, era de las pocas cosas que estaban escritas en esta casa espírita, que sí estaban realmente escritas como una máxima, porque engloban muchísimas cosas. Porque realmente, si nosotros practicamos la caridad, la fraternidad y por ende el amor, estamos del otro lado. O sea, lo demás, vaya, podremos tener dudas, podremos tener vicisitudes, pero vamos a hacer de nuestra estancia en este plano mucho mejor. Porque no es que uno haga una caridad, en el sentido a veces material, esperando a que eso sea tomado en cuenta, así como si fuera un checklist, y decir, mire, pues el Señor sí dio, ¿no? Palomita. O porque tenga así una especie de placer de decir, es que soy muy bueno. Tenemos que recordar que precisamente en los evangelios se menciona esta cuestión de las dádivas, ¿no? Y la cuestión de quién da, de qué caridad, de quién es verdaderamente el que está haciendo un acto de caridad cuando entran dos personas al templo, aquel que dona varias monedas, presumiéndolo y echándolo para que se note que la está realizando, o aquella que simplemente da, creo que es la cuestión de la viuda, si mal no recuerdo, o aquel que está dando y haciendo un profundo esfuerzo con tal de asistir a la otra persona. En este sentido, también hay otro texto, no me acuerdo, que es que si mal no recuerdo, no recuerdo si es en el Génesis o en el Evangelio, según el Espiritismo, en el cual se menciona que a final de cuentas, es en el Evangelio, que a final de cuentas el que hace la caridad de esta manera lo que está esperando ya tuvo su pago, que fue el pago que pues el gusto y el placer de hacerlo por lucirse, ¿no?
pero pues realmente esa caridad no es tomada en cuenta. Y si mal no recuerdo, también en el Génesis, pues, no, bueno, no me acuerdo si es en el Génesis o en el Evangelio, ahorita me acuerdo. Eh, También se menciona el hecho de una mujer que practica la caridad, una mujer acomodada en Francia, esto lo menciona Kardec, y que se la pasa, si mal no recuerdo, tejiendo para las personas que tienen frío, y asiste también asiste a una casa en la cual este, hay una mujer que tiene que cuidar a su marido, los hijos, hay una serie de vicisitudes y unas limitaciones económicas, tanto pauperizadas, y esta mujer los asiste sin decir quién es, ¿no? O sea, ella no menciona quién es que es ella, la que es de qué posición social ella tiene, y asista a esta persona, ¿no? Y sin decirle necesariamente quién es, en pocas palabras, de una forma anónima y profundamente respetuosa. En esta situación, ella también lleva a la hija a practicar este tipo de caridades, pero la hija hace que la hija realice la caridad elaborando prendas, no regalando lo que es del papá o de la mamá, sino que ¿qué es lo que hace esta madre? Le enseña a la hija el ejemplo de tú das lo que es tuyo, lo que tú produjiste. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo que tú estás ayudando. Y en este sentido yo lo quiero extrapolar, no es nada más estás dando algo material, una prenda, que puede ser muy necesario, indispensable para muchas personas, sino también puede ser que estés dando un apoyo, una solidaridad, una reflexión, un par de orejas, un acto amoroso para una persona que se encuentra en una situación difícil. Y eso es algo que realmente uno puede dar. Y esto, cuando surge del fondo del corazón, es una maravilla. Por nada, Vicky. Voy a leer ahorita también. Pati Rosas, por tanto, unirnos en fraternidad es tener el amor y caridad entre nosotros mismos, aceptando y ayudando con amor y por amor. Es muy interesante lo que dices, pero aquí yo añadiría una cuestión, que es la cuestión de la empatía. Cuando tenemos empatía, tratamos de entender también los defectos y las vicisitudes del otro. En este sentido, y eso es algo que digo muy a título personal, creo que muchos de nuestros conflictos sociales realmente se deben a muchos malos entendidos. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente vemos los problemas de las otras personas, somos muy rápidos para juzgarlos, muy rápidos para valorarlos, y muy chismosos, somos algunos también. Y el tema es que la otra persona no somos nosotros. La otra persona, evidentemente, es otra persona. Entonces, en este sentido, el juicio que estamos haciendo es un juicio que estamos aplicando un poco desde nosotros. ¿Y por qué es aquí importante? Por un lado, rescatar el tema de decir, bueno, oiga, yo voy a hacer algo, si yo voy a tomar una decisión o una acción, lo voy a hacer poniéndome en los zapatos del otro para ver si lo afecto. Pero también si voy a hacer una caridad al otro, voy a ponerme un poco en los zapatos del otro, mucho en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque en la medida en que entendemos o procuramos entender por qué está pensando o haciendo lo que está haciendo, seguramente nuestro apoyo y nuestro consejo será mucho más acertado, mucho más caritativo y mucho más efectivo. Y por eso muchos de nuestros conflictos, y esto lo digo a título personal, son consecuencia de que no queremos entender al otro y asumimos que ya lo conocemos. En el momento en que nosotros empecemos a escuchar a los demás, hay muchísimas cosas, pero muchísimas, que se van a ir suavizando. Entonces,
Esto es algo que sí siento que es también parte de la práctica y que se sitúa muy en este espacio de amor, de caridad, en mi caso de fraternidad y de justicia. Porque digamos que es lo que a final de cuentas va a hacer que tengamos un mejor desarrollo. Desarrollo, evolución y muchísimas cosas. Patti, no, o sea, me parece muy bello. Digamos que yo estoy completando un poco tu idea, pero en términos generales estamos absoluta y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aún a mí, en lo personal, luego sí me gusta como que ir un poquito más allá, y es un poco de lo, es un mucho con lo que pienso cerrar después del siguiente segmento, porque si hacemos a veces muchas cosas de manera automática. Digamos que tenemos prácticas que las vamos repitiendo, y a veces no nos cuestionamos mucho qué sucede. Incluso cuando conocemos a las personas o hablamos con ellas, no necesariamente nos tomamos mucha preocupación realmente de quererlos entender. Y eso es totalmente normal, ¿no? Pero si nos tomamos la molestia, que para algunos es molestia, o lo hacemos gustoso el hecho de poder abordar y de intentar de entender al otro, creo que vamos a encontrar muchísimas cosas e indudablemente nuestra vida va a ser mejor. Si no hay ningún otro comentario o preguntas, continuamos al siguiente segmento. Espero un minutito por aquí. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente segmento. Bueno, pasaríamos al siguiente segmento, ya es este cierre del tercer libro, que habla sobre las leyes, naturales, de toda la manera en que como está ordenado el mundo, y por ende buena parte del mundo, nuestro vivir cotidiano como espíritus en este plano, ahí qué repercusiones tienen los siguientes planos, y que estas leyes a final de cuentas aplican para todo el universo. ¿Y qué es lo que sucede? A final de cuentas, lo que vamos a lograr de seguir todas estas leyes, como mencionaba, la ley de caridad, la ley de justicia, la ley de amor, las otras que hemos visto, las de progreso, las de trabajo, las de adoración. La finalidad de enumerar estas leyes, de organizarlas en un cuerpo ordenado como es el libro de los espíritus, la finalidad que tiene Kardec es que toda esta gran organización de qué cosas debemos de entender como espíritus para lograr evolución, es porque si seguimos, entendemos y empezamos a practicar de poco en poco todas estas leyes, vamos a llegar a un punto en que es un perfeccionamiento moral. Y en este sentido tenemos que acordarnos que lo que se mencionaba en las primeras clases, y es muy curioso porque precisamente en la tercera clase yo también lo referí, que es que a final de cuentas la finalidad de los espíritus encarnados, de las almas, y de cual todos los espíritus, es lograr el desarrollo moral para acercarse cada vez más a la divinidad en este proceso. Y es algo que precisamente también hablamos cuando platicamos de las cuestiones de la reencarnación, que es el mecanismo, ¿no? Es el mecanismo per se. A partir de distintas encarnaciones el espíritu se va poniendo en práctica y va avanzando y evolucionando. Y por eso Kardec cierra con la perfección moral, con la idea de la perfección moral.
En este sentido, no somos perfectos, no sabemos... Hay una cuestión que se menciona en el Evangelio, según el Espiritismo, abordando este tema, que dice que si la criatura fuera perfecta como el Creador, llegaría a ser como ella. Esto es inaceptable. Estas palabras de Jesús, por lo tanto, deben entenderse en el sentido de perfección relativa, que la humanidad es susceptible y eso la acerca a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dice: amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian, orar por los que nos persiguen. De este modo, muestra que la esencia de la perfección es la caridad en su sentido más amplio, porque implica la práctica de todas las demás virtudes. ¿Qué entendemos con esta cita del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 17, en el ítem 2? Pues lo que ya venimos mencionando, que todas estas organizaciones a final de cuentas van a desembocar en un progreso moral, en un desarrollo moral. Nos vamos a ir acercando cada vez más a la divinidad, no vamos a ser Dios. Otra vez acordémonos de las otras cuestiones, de las otras teorías acerca del hombre, el alma, el espíritu, y qué sucede si se integra a Dios o no se integra a Dios porque es parte de Dios. Somos creados por Dios. Ahora, se menciona, y debemos de entender, que cuando estamos apegados a las cosas, a las cuestiones materiales, esto señala una seña, un signo de inferioridad, porque el apego es el que es estar apegado a los bienes del mundo, hace que tengamos menos comprensión acerca de este destino al cual estamos, pues ahora sí que es este destino que debemos de tener como objetivo, que es este desarrollo moral. Y lo que tenemos que entender es que hay varias cuestiones que son una especie de defectos, de imperfecciones que tenemos, de aristas, pero la que es más grave de ellas, que mencionan los espíritus, y lo dicen en la pregunta 913 del libro de los espíritus, es el orgullo. Es el egoísmo, por lo tanto el orgullo. ¿Por qué? Porque del egoísmo se derivan muchísimos males y se derivan muchísimos vicios. En este sentido, el egoísmo es como la piedra angular desde el cual se van desarrollando muchos problemas y muchos defectos que impiden este desarrollo moral. En este sentido, Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, se refiere a 3 puntos fundamentales, que es amar a los enemigos, como ya lo habíamos mencionado, hacer el bien a los que te odian y orar por los que te persiguen y calumnian. Y la explicación que él da es que si solo amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa podemos obtener de esto? En este sentido, los compara con los recaudadores de impuestos y menciona: si solo saludamos a nuestros hermanos, ¿qué hacemos con los demás? En este sentido se refiere a que no hacen lo mismo a los paganos, y así él concluye: ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este sentido, la virtud más alta es un conjunto de las cualidades que son esenciales para constituir lo que podríamos entender como un buen hombre. Otra vez es ser bueno, caritativo, trabajador, modesto, sobrio, se consideran virtudes de un hombre, del hombre. Pero el hecho de alardear de alguna de estas virtudes
o sea, vaya, no existe la modestia y carece de esta cualidad que es la modestia. ¿Por qué? Porque está haciendo alarde. Y en este sentido, en el momento en que uno hace alarde de sus capacidades y opciones, en lo que está cayendo es en el principal defecto, que es el orgullo. Entonces, hay algo que es muy delicado con el tema del orgullo, que es una cuestión que no necesariamente es muy visible. Es un tanto, aparentemente, no es tan clara. Porque a veces podemos practicar el orgullo sin necesariamente, o sea, podemos pasar por falsos modestos. Y en este sentido hay una cuestión aquí, hay una cuestión de orgullo, ¿no? Incluso en la práctica mediúnica, esto es uno de los aspectos más delicados para poder desarrollar comunicaciones, que es un medium orgulloso está en un riesgo alto de mistificaciones y de muchos otros procesos que no necesariamente van a tener un buen final, y que si uno se va de boca, por decirlo de alguna manera, pues, pues puede pasarla no muy bien, que digamos, ¿verdad? O por lo menos quedarse atorado. ¿En qué sentido contraponen? Un poco haciendo un pequeño paréntesis dentro de esta cuestión de entre virtudes y defectos. Y se menciona en la pregunta 893 del Libro de los Espíritus que cada virtud tiene su propio mérito, porque todas indican progreso en el camino del bien. Hay virtud siempre que hay una resistencia voluntaria al arrastre de las malas inclinaciones. La sublimación de la virtud, sin embargo, radica en el sacrificio del interés personal por el bien de los demás, sin mayores pensamientos ocultos. El más meritorio es el que se basa en la caridad más desinteresada. Otra vez seguimos apelando un poco a lo que habíamos hablado en el principio. Otra vez caridad, otra vez amor, otra vez preocupación por los demás. Se hace una profunda reflexión sobre la importancia que tiene este vicio de orgullo, de egoísmo. Y porque a final de cuentas el egoísmo desemboca muchísimos otros tipos de faltas. Menciona la 9.13 que los espíritus nos dicen que todos los vicios al que se puede considerar más radical es el egoísmo. De ahí deriva todo mal. Estudia todos los vicios y verás que en el fondo de todos hay egoísmo. No importa cuánto luches contra ellos, no podrás erradicarlos hasta que ataque el mal de raíz, hasta que hayas destruido su causa. En este sentido, hasta que hayas destruido el egoísmo. Se entiende. ¿Por qué? Porque el egoísmo se basa en el interés propio. O sea, a final de cuentas es el beneficio. Y este interés propio no necesariamente lo ve todo el mundo, pero uno sabe que está allí. En la medida en que uno va teniendo un mayor desenvolvimiento y un mayor desarrollo espiritual, uno va entendiendo y puede ir encontrando en su corazón este tipo de defectos, y en particular el egoísmo. Y vaya, o sea, se entiende que hay un texto de León Denis que se llama Después de la muerte, en el que menciona que el egoísmo es hermano del orgullo y procede de las mismas causas. Es una de las enfermedades más terribles del alma, es el mayor obstáculo para la mejora social. Por sí mismo neutraliza y hace casi todos los esfuerzos que hace el hombre para lograr el bien. Otra vez, si nos fijamos, vuelve a hablar de los demás. Otra vez, si nos fijamos, estamos hablando de este obstáculo para la relación con nuestros prójimos.
Y en este sentido, es importante, como lo menciona en el Evangelio, Kardec, es importante que el egoísmo desaparezca o vayamos haciendo porque desaparezca de la tierra. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para el desarrollo moral. Y en este sentido, el espiritismo procura, por medio de tener este tipo de claridad, ir logrando, ir eliminando el egoísmo del mundo, ¿no? Realmente, dentro de la doctrina espírita, es uno de los principales objetivos es precisamente ir quitando el egoísmo, por ende el orgullo y por ende otro tipo, pero otras cosas que podríamos entender como defectos, pero irlas quitando poco a poco, pero realmente es un compromiso personal. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que hace uno mismo. Y este texto del Evangelio y esta parte del libro de los Espíritus nos empieza a encaminar hacia aquello que en la actualidad vamos entendiendo como reforma íntima, que es el cambio de uno mismo, el reflexionar sobre uno mismo, el tener conciencia de qué es lo que está actuando para ir combatiendo este tipo de defectos e ir avanzando moralmente. En este sentido, también León Denis, después de la muerte, menciona: todos llevamos los rudimentos de la ley moral grabados en el ser. Es en este mundo donde recibe un comienzo de sanción. Todo buen acto trae una satisfacción íntima a su autor, una especie de ensanchamiento del alma. Las malas acciones, por el contrario, a menudo traen amargura y disgusto a su paso. Capítulo 42 de la vida moral de León Denis. En este sentido, se movió la página. En este sentido, vamos a ir cayendo a un tema que es muy importante para este cierre de las leyes que estamos trabajando, que es: tenemos que entender por qué es importante conocernos a nosotros mismos, y esto se liga inmediatamente a la cuestión de la reforma, a lo que se denomina también como reforma íntima, desemboca allí. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos vamos conociendo, podemos saber por qué estamos haciendo las cosas, podemos saber por qué actuamos de determinada manera, podemos tener una idea de a veces por qué no queremos involucrarnos en un acto de caridad, por qué nos puede ser que ciertas situaciones nos causan una repulsión o nos sentimos posiblemente ofendidos o simplemente no entendemos qué hacer. Perdón. En este sentido, es importante conocerse a sí mismo. Y vaya, esta máxima que estaba en el templo de Delfos, si mal no recuerdo, es un clásico, ¿no? El conocerse a sí mismo es básico. ¿Por qué? Porque si nos conocemos a nosotros mismos, podemos tener una idea de por qué estamos haciendo las cosas y qué actos, y también una cierta conciencia de los actos, de las consecuencias que pueden tener estos actos. Es como muy común cuando uno se pone a veces a tener, esto le sucede a las personas que llegan a tener contactos con espíritus desencarnados, y que muchas veces muchos de ellos piensan y comparten que en su experiencia vital en la Tierra hubieran, a pesar de que tenían conciencia de ciertos actos o poca conciencia de esos actos, tienen cierto tipo de arrepentimiento
o pena por no haber realizado ciertas acciones o actuado en consecuencia o aprovechado el tiempo de otra manera. En este sentido, otra vez es la cuestión de ser consciente de por qué está haciendo uno las cosas, no nada más vivir así como plantita, como quien dice, ¿no? Y hay un texto que menciona, que viene citado en el libro de los Espíritus, que es en el mensaje de San Agustín, en el que dice: hacer lo que hice cuando viví en la tierra. Al final del día cuestioné mi conciencia, revisé lo que había hecho y me pregunté si no había faltado a ningún deber, si nadie había tenido motivos para quejarse. Así fue como llegué a conocerme a mí mismo y ver lo que necesitaba reformarse en mí. Aquí San Agustín otra vez está volviendo a plantear esta cuestión de las primeras nociones de lo que podemos entender por reforma íntima, ¿no? Es que es conocerse a sí mismo. Este acto que realizaba San Agustín, y que de hecho no nada más viene en el libro de los Espíritus, realmente también está en otros textos cristianos previos de la época de San Agustín, también por ahí están mencionados, que son estos actos de constante reflexión al cierre del día sobre los actos, las consecuencias de los actos y si uno faltó o no al prójimo. Es una práctica interesante y en este sentido lo que está haciendo San Agustín es plantear una forma mecánica, una especie de mecánica, una especie de dinámica por la cual puede tener una valoración, una evaluación de lo que ha hecho a lo largo del día para eventualmente corregirlo al día siguiente. ¿Por qué? Debemos de recordar, no somos perfectos, estamos en proceso de hacerlo, pero en la medida en que vamos conociéndonos a nosotros mismos y teniendo conciencia de las consecuencias de nuestros actos, realmente vamos poco a poco disminuyendo esta afectación hacia los demás. ¿Qué ventajas tiene esta reflexión de San Agustín? Pues vaya, que se permite hacer una especie de suma de bien y mal a lo largo del día, pero no sirve para ir reflexionando, para ir construyendo esta reflexión cotidiana de poco en poco del desarrollo de las acciones que tuvimos a lo largo del día. Aquí estoy tratando de... Aquí vamos a encontrar un poco de una cierta confluencia con lo que podemos entender que a veces sucede con la meditación y con a veces con ciertas ideas de actos de tener conciencia y de recogimiento, ¿no? Que es este espacio de encuentro con nosotros mismos, y en este espacio de reflexión tenemos que también aprender a modular nuestro pensamiento, controlarlo, o sea, no irnos, o sea, ser más ordenados y no distraernos, concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿Y por qué es importante modular este pensamiento? Hay un texto de León Denis en El problema de estar, en el destino y en el dolor, que dice: el pensamiento es creativo, no actúa solo a nuestro alrededor, influyendo en nuestros semejantes para bien o para mal, actúa principalmente sobre nosotros. El pensamiento genera nuestras palabras, nuestras acciones. Con nuestro pensamiento construimos día a día el gran o el miserable edificio de nuestra vida presente y futura. Formamos nuestra alma y su envoltura con nuestros pensamientos. Estos producen formas, imágenes que se imprimen en materia sutil de la que se compone el cuerpo fluídico, el perispíritu. Así, poco a poco, vuestro ser se va poblando de formas frívolas o austeras, agraciadas o terribles, groseras o sublimes. El alma se ennoblece.
embellece o crea una atmósfera de fealdad. Según el ideal al que apunta, la llama interior se aviva u obscurece. Entonces, en este sentido es importante que tengamos una observancia sobre lo que estamos realizando, ¿no? En este sentido, el hecho de que nos conozcamos proporciona una mayor libertad a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nos conocemos tenemos la oportunidad de ir encaminándonos hacia otras empresas, hacia otras prácticas, vaya, hacia nuevos horizontes. Hay un texto que menciona en Pensamiento y Vida, Chico Javier, en que menciona que la educación con el cultivo de la inteligencia y el perfeccionamiento del campo íntimo en la exaltación del conocimiento y la bondad, el conocimiento y la virtud, no se logrará solo por la fuerza de la instrucción que se impone de afuera hacia adentro, pero con la adhesión consciente de la voluntad que, consagrándose al bien, sin constreñimiento de ninguna naturaleza, puede liberar y pulir al corazón, moldeando en él el rostro cristalino del alma, capaz de reflejar la vida gloriosa y transformar en consecuencia el cerebro en una preciosa planta de energía superior, proyectando reflejos de belleza y sublimación. Entonces, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Como ven diciendo, pero un mosco que por poco nos pena. La consecuencia es la idea del hombre bueno o el buen hombre, que es finalmente a donde tenderemos a llegar en este plano material y eventualmente beneficiará nuestro desarrollo espiritual. El hombre, lo que se entiende por buen hombre es alguien que es este espíritu que practica la ley de justicia, la ley del amor, la caridad, como un compromiso, como su principal objetivo. Y en este sentido es puro a él, ¿no? Cuando uno cuestiona la conciencia de uno sobre los actos que realiza, y uno se pregunta si uno no ha violado estas leyes de justicia, de amor o de caridad, si no has hecho el mal, si hiciste tan bien, porque no nada más es una cuestión de no hacer el mal, sino es hacer el bien. Y hay esta preocupación por hacer todo el bien que se puede hacer. Y sí, por lo tanto, nadie tiene motivo para quejarse y te has sido empático en el sentido de que has hecho a los otros lo que has deseado, lo que has deseado que les hayas hecho y lo hiciste, o sea, como poniéndote en los zapatos de los demás. Este hombre es poseedor de un sentimiento de caridad y amor al prójimo. ¿Por qué? Porque es una idea de que hace el bien por el bien sin importarle que vaya a haber una retribución, y establece su propia, o sea, actúa según la justicia, sin importar sus intereses particulares. Tiende a ser un hombre amable, benévolo, humanitario con todas las personas. ¿Por qué? Porque ve a los demás hombres como hermanos y no tiene una distinción ni de razas ni de creencias. Esto es que si en algún momento dado tiene la oportunidad de tener poder y riqueza, los considera como unos bienes que son y que deben de ser usados para el bien y que son regresados hacia los demás. En este sentido, menciona Kardec en la pregunta 918, dice: uno no los alaba sabiendo que Dios los dio, también puede quitarlos, refiriéndose a los bienes. Si el orden social puso a otros hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y complacencia, porque son sus iguales ante Dios. Utiliza su autoridad para elevar su moral y no aplastarlos con su orgullo. Él perdona las debilidades de los demás porque sabe que también necesita
la indulgencia de los demás y recuerda estas palabras de Cristo. Y esto es muy importante. Arroja la primera piedra sobre el que no tiene pecado. Por lo tanto, no es vengativo. Como hizo el Maestro Jesús, perdona las ofensas como Jesús perdona las ofensas, solo para recordar los beneficios, porque no ignora que, como ha perdonado, será perdonado. Finalmente, respeta en sus pares todos los derechos de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza que les otorgan. Sin embargo, quiere que se respeten los mismos derechos. Entonces, es bien interesante porque, y este es un comentario que hace Kardec a la respuesta que hay en el 9.18, porque aquí lo que está pasando con esta parte del libro de los espíritus es que está cerrando el tercer libro, nos está resumiendo a final de cuentas, este hombre bueno va a aplicar todas estas leyes, pero en la medida en que sea caritativo, en que tenga amor por el prójimo, en que se preocupe por los demás, en que considere las cosas con justicia, obviamente esto se le va a reflejar. Pero, y aquí hay algo que es importante del hombre, es que cumple esta serie de leyes, realiza la justicia y demás, no por esperar algo, no en términos de beneficio. O sea, lo hace porque cumple con la justicia, porque simplemente hay una especie de deber ser. ¿Por qué respeta a los demás? Pues porque el bien es el bien y punto. O sea, no, en el momento en que el progreso moral de una persona hace que simplemente entienda que el bien, más allá de la conveniencia personal, es algo que debe de ser porque forma parte de las leyes naturales y de las leyes de Dios, vaya, no tiene mayor la consecuencia directa es un buen hombre, ¿no? En este sentido podemos entender que este buen hombre en su bondad pone la fe en Dios, en la justicia y en la sabiduría divina, y sabe además que sin el permiso divino no va a pasar nada, y por lo tanto se somete a él la voluntad en todas las cosas. Y en este sentido es un hombre que tiene una profunda fe en el futuro, y por lo tanto prefiere los bienes espirituales a los bienes temporales o materiales. ¿Por qué? Porque sabe que la vida, a pesar de todas sus vicisitudes, todas esas decepciones son pruebas o expiaciones, y eventualmente las aceptará sin murmurar. Y esto nos empieza a enviar al siguiente libro, al cuarto libro del libro de los espíritus. Hay en el Evangelio, según el espiritismo, se mencionan una serie de características del hombre bueno. Les voy a recorrer rápido porque se me hizo muy interesante, que es: el buen hombre es bueno, humano, benévolo con todos, sin distinción de razas o creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos. Otra: respeta todas las convicciones sinceras de los demás y no lanza anatema a quienes no piensan como él. Otra: en todas las circunstancias toma la caridad como su guía, dando por sentado que quien daña a los demás con palabras malvadas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo y desprecio, quien no rehuye la idea de causar sufrimiento, al contrario, aunque sea leve, cuando puede evitarlo, carece del deber de amar al prójimo y no merece la misericordia de Dios. No alimenta el odio, el resentimiento o el deseo de venganza, y en este sentido apela, así como lo hizo Jesús, a perdonar y olvidar las ofensas, y solo recuerda los beneficios sabiendo que será perdonado como ha perdonado. No busca valorar su espíritu ni sus talentos a expensas de los demás, sino que aprovecha todas las ocasiones para enfatizar lo que beneficia a las demás personas, a los que lo rodean.
No se orgullece de su riqueza ni de sus ventajas personales, sabiendo que todo lo que se le ha dado se le puede quitar. Utiliza pero no abusa los bienes que se le otorgan, porque sabe que es un depósito por el que tendrá que rendir cuentas y que el trabajo más dañino que le puede dar es aplicarlo a la satisfacción de sus pasiones. Otra vez, todos estos puntos son cosas que hemos venido entendiendo y estudiando a lo largo de las distintas leyes de este tercer libro. Por último, el buen hombre respeta todos los derechos que las leyes de la naturaleza otorgan a sus semejantes, de la misma manera que se respetan los suyos. Esto viene en el capítulo 18 del Evangelio según el Espiritismo. Ahora, todas las cualidades del hombre que encontramos las podemos encontrar en la figura del buen samaritano, que es el modelo, el paradigma al que debemos de apegarnos para lograr este perfeccionamiento moral. Por lo tanto, un buen hombre es todo aquel que experimenta el sentimiento de caridad en todos los actos de su existencia. En este sentido, y esto lo menciona Kardec también en el Evangelio, la caridad y la humildad son el único camino de salvación. Egoísmo y orgullo son la perdición. Todos los deberes del hombre, en resumen, se resumen en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. ¿Por qué quería, aquí en este punto cerraríamos, ¿por qué quería cerrar con este aspecto del Evangelio, de este libro del Evangelio según el Espiritismo? Porque a final de cuentas esta máxima de fuera de la caridad no hay salvación es es otra gran regla, es otra gran idea, que sin ella no vamos a poder desarrollar, ni ser felices, ni pasar a mejores circunstancias. Tenemos que entender que a veces, y esto es un poco introduciendo el siguiente capítulo, que existen aflicciones en la vida, que a pesar de que tengamos todas estas cuestiones de las leyes de las leyes naturales y este desarrollo moral y esta cuestión de preocuparnos por la caridad, de ocuparnos por el amor, por los prójimos, no necesariamente es una vara mágica que nos va a quitar todas las potenciales aflicciones y vicisitudes que vamos a encontrar en nuestra vida encarnada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y esto es algo que tengo que mencionar yo, y déjenme parar la alarma. Porque a final de cuentas, las vicisitudes y situaciones que vivimos en este planeta, en esta existencia, forman parte de las pruebas que nos van a dar la oportunidad de realizar aplicar estas leyes, entender estas leyes. ¿A qué me refiero? En la medida en que dentro de las vicisitudes de la vida, las complicaciones que podemos llegar a tener, establezcamos como práctica el amor al prójimo, la caridad, la fraternidad. En la medida en que desarrollemos eso, muchas de nuestras situaciones complicadas van a irse adecuando, no resolviendo, pero vamos a encontrar que vamos a aprender algo de allí y vamos a ir entendiendo poco a poco por qué sucede esto. De allí la importancia de conocerse a sí mismo. De allí la importancia de saber y de ir entendiendo qué es lo que en parte de estas vicisitudes de la vida nos puede afectar. Y es a lo que me refería hace un momento. Otra vez, en la medida en que seamos empáticos con los otros, vamos a tener la oportunidad y posiblemente la gran bendición de que los demás sean posiblemente empáticos con nosotros. En este sentido, el hecho de lo que hablaban hace un momento de pensamiento es importante, pero sí es importante aclarar que no, y de ninguna manera significa que
que en el momento en en que practiquemos todas estas leyes como si fuéramos verdaderos santos medievales, no implica que las cosas se van a solucionar nada más por acto de magia. Lo que es seguro es que si nosotros actuamos por el deber de hacer el bien, por el compromiso con la justicia, por la caridad al prójimo, por amor y fraternidad, muchas cosas no solamente se van a ir desenvolviendo de otra manera. ¿Por qué? Porque si algo es difícil, será una prueba que podremos superar desde el amor, desde la caridad, desde la justicia, desde la empatía con el otro. Entonces, en este sentido es importante entender que lo que nos tocó vivir y que estamos viviendo como plan de vida, a final de cuentas, es una especie de laboratorio en el cual ponemos en práctica todos estos conocimientos morales, todos estos desarrollos, los ponemos en práctica, y en la medida en que vamos interiorizando esta cuestión de preceptos y esta cuestión que tengamos una mayor evolución moral, vamos a ir solucionando muchos problemas y muchas cosas, posiblemente no en esta existencia, sino en existencias posteriores. Posiblemente, y uno puede pensarlo, lo que realmente nos tocó a muchos, y lo puedo decir a título personal, es controlar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y vaya, eso ya es si logramos moderar e ir limando esos defectos poco a poco a lo largo de nuestra existencia, estoy seguro que nuestra convivencia social con las demás personas en este plano encarnado y eventualmente en el mundo espiritual será mucho, mucho mejor. En este sentido me gustaría cerrar, antes de pasar a la oración de cierre, y antes de ver con algo que se me hace muy, muy importante, que el otro día estaba encontrando por aquí que es del Evangelio, y es una de las señalizaciones que se hace es una reflexión acerca de la oración que se realiza en algunas ediciones, que vienen en algunas ediciones del Evangelio según el Espiritismo, y es una reflexión sobre la estructura y la importancia de la oración, y en particular del Padre Nuestro. Y en este sentido, la oración del Padre Nuestro, que viene precisamente desde los mismos evangelios, y que fue señalada por Jesús y dicha por Jesús, es muy importante, porque en esta oración del Padre Nuestro lo que vamos a encontrar realmente es un resumen específico y breve de lo que entendemos y que debemos de entender, que está plasmado de manera específica en el libro de los Espíritus, en la tercera parte. Entendiendo toda la oración de Padre Nuestro que estás en el cielo hasta el final, si nosotros la reflexionamos sobre cada una de estas oraciones, tendremos un resumen de las leyes naturales y las cuestiones de leyes divinas, y una puerta para reflexionar, si lo pensamos realmente de manera si tratamos de introyectarlo, de pensarlo, de reflexionar acerca de la oración y qué es lo que dice esta oración, allí están plasmadas muchísimas, es más, están plasmadas estas leyes que hemos venido estudiando a lo largo de estas clases. Y bueno, pues con esto acabaría. Leo los comentarios. Creo que nada más ahorita hay dos. José Antonio menciona que la dinámica mental descrita con claridad por Juana de Ángelis años atrás refleja la claridad de una dialéctica mental ahora descubierta por el mindfulness como novedad. Muchas gracias, José. Sí, digo,
yo realmente no, o sea, lo que sé de Juana de Ángelis me es, o sea, mis conocimientos en psicología y psicología espírita realmente son modestos, por decirlo de alguna manera. Pero por lo poco que tengo entendido, sí, y de hecho, toda esta cuestión de Juana de Ángelis, si mal no recuerdo, sí está muy anclado en este proceso de conocimiento de uno mismo. Otro comentario de José es inhibir la pulsión de muerte reflejada en el egoísmo por un curso de amor reflejado en la pulsión de vida. Mm. Bueno, si mal no recuerdo, este es un concepto, si no me acuerdo si creo que es psicoanalítico, ¿no? Corrígeme, te repito, mis nociones de psicología y demás son un tanto, pues son como muy breves, ¿no? Pero, pues es que realmente un poco de lo que estás mencionando en tu comentario y yo reflexionándolo ahorita al vuelo con lo que estudié y leí para esta clase, eh, a final de cuentas, y creo que esta es una frase que de hecho es tuya, a final de cuentas la mayor manifestación de la vida de uno mismo es los otros, uno se refleja en la vivencia de los otros. Y eso Y eso para mí, digo, y sé y esta frase, si mal no recuerdo, te la escuché a ti, para mí ha sido un... Ah, mira, sí latina, Freud, sí era así cuando... Ah, mira. Sí, perdón, perdón, pero es que no tenía el dato seguro y preferí no ponerme de presumido, por lo tanto, egoísta. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Entonces, realmente nuestra existencia sí es en medida de los otros. ¿Por qué? Porque los otros nos reflejan. Si nosotros no estamos allí, pues no hay mucho que... Ahí se me fue. No hay mucho que hacerle. O sea, a final de cuentas, lo que hace que vivamos es nuestra manifestación es en función de los demás. Y es importante autoconocernos, pero la experiencia con los otros también nos pone en una situación de constante comparación para poder conocernos. En este sentido es una especie de espejo, lo entiendo de esa manera. Si no queda nada más, estoy un poquito más colgado porque entre por los settings de los mensajes nos tardamos un poquito, pero si no queda nada más, procedería a hacer la oración de cierre y la despedida. Entonces, si quieren, no hay nada más que decir. Bueno, les pido por favor que todos agradezcamos por la oportunidad de estar vivos, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de estar con todos los espíritus encarnados con los que convivimos y con todos los espíritus que no están encarnados y que nos rodean, y que a final de cuentas vamos en este gran viaje que se llama vida, y en este viaje en el cual nuestro principal objetivo es ser un poco mejor, es corregir algún defecto, es ir logrando este desarrollo moral. Y agradezco al Consejo Espírita de México la oportunidad de haber dado estas clases y la oportunidad de haber hablado acerca de este libro fundamental de la obra kardecista, el libro de los espíritus, y que bueno, ya va más adelantado el tema. Entonces agradezco su compañía, agradezco su participación y no duden seguir Consejo Espírita de México en redes sociales, Consejo Espírita de México en su página. Estoy seguro que poco a poco, conforme la contingencia vaya solucionándose en el país y en distintas ciudades, confío en que podremos ir retomando la presencia fraterna a un nivel más directo, no tan mediado por el mundo digital,
Pero con todo y todo, agradezco el hecho de que a pesar de estas dificultades, nos da la oportunidad de poder seguir aprendiendo y sentirnos todos reunidos y juntos en este plano. Y en este sentido, para aquellos que tengan alguna necesidad o alguna dolencia o vicisitudes de la vida, no duden que a final de cuentas todos los hermanos espíritas por lo menos tenemos en primera instancia el objetivo de brindar la caridad y comportarnos como hermanos fraternos, como hermanos, con un espíritu fraterno hacia las demás personas que nos rodean, sin importar si son espíritas o no, si son de la religión que sea. No hacemos ninguna distinción. Entonces, pues agradezco mucho su compañía y cualquier cosa, pues aquí estamos y muchas gracias y muy buenas noches.